Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy seguimos recorriendo esta parte de la historia de la Iglesia, enfocándonos en la llegada de los españoles a Puerto Rico y a Cuba. Vamos a ver cómo fue ese proceso de colonización, qué impacto tuvo en los pueblos originarios y también cómo la Iglesia empezó a establecerse en medio de esas realidades tan duras y complejas. Así que, si les interesa conocer un poco más de este capítulo, les invito a quedarse. La colonización de la isla de San Juan, más tarde llamada Puerto Rico, siguió un proceso paralelo al que hemos visto en la española. En 1509, don Juan Ponce de León exploró la isla y al año siguiente, Diego Colón, que a la sazón gobernaba en la española, lo autorizó para conquistarla. Con un centenar de soldados, Ponce regresó entonces a Puerto Rico, donde estableció su residencia en Caparra. De allí, en una serie de incursiones, se fueron fundando otros centros, inclusive la actual capital de San Juan, a donde los expedicionarios trasladaron su cuartel general. Las capitulaciones que Ponce había firmado con Diego Colón estipulaban que uno de los propósitos de la expansión sería la evangelización de la isla. Las directrices enviadas poco después por la corona ordenaban que se tratara bien a los indios, evitando los abusos que habían tenido lugar en la española, y que se hiciera por reunir grupos de niños indios que debían recibir instrucción religiosa y pasársela después al resto de la población. Sin embargo, esas instrucciones no se cumplieron a cabalidad. En Puerto Rico también se implantó el régimen de encomiendas con todos sus abusos. Los indios murieron por millares. Los que huían a los montes eran cazados y castigados cruelmente. Los religiosos se quejaban de que los expedicionarios, muchos de ellos casados en España, violaban a las indias o se amancebaban con ellas. A la postre, la población indígena desapareció, en parte por mortandad y en parte por absorción. En 1512 llegó a Puerto Rico su primer obispo, don Alonso Manso. Este era un hombre culto y refinado, cuya principal contribución fue la fundación de una escuela de gramática con el propósito de enseñar al clero y a cualquier otro que quisiera asistir a ella. Pero, aunque el obispo Manso es venerado en Puerto Rico por haber sido el primer prelado de la isla, el hecho es que pasó buena parte de su carrera en España. A su muerte en 1534, la sede quedó vacante y no se nombró sucesor, sino en el 1542. En el entretanto, el licenciado Antonio de la Gama tomó verdadero interés en los indios y recibió de la corona la tarea de protegerlos. Como parte de su programa de defensa de los indios, la Gama obtuvo de España autoridad para castigar a quienes maltrataban a los naturales de la isla. De este modo se suavizaron en algo los rigores del régimen de encomiendas y otros abusos. El nuevo obispo, Rodrigo de Bastidas, logró que se les devolviera la libertad a algunos indios. Pero todo esto no bastó para salvar a un pueblo condenado a la opresión y la desaparición. Al igual que el resto de las Antillas, Puerto Rico quedó eclipsado con los descubrimientos y conquistas de México y el Perú. Muchos marcharon a esas tierras donde el oro era más abundante. El propio Ponce de León marchó hacia la Florida en busca de nuevas aventuras y mayores riquezas. En consecuencia, hacia fines del siglo XVI, la isla estaba relativamente despoblada. En lo eclesiástico había, además del obispo, una docena de clérigos y un convento. Con ese escaso personal era necesario ministrar a toda la isla. No fue sino algún tiempo después, cuando San Juan vino a ser un importante puerto por donde pasaba el oro enviado a España desde México y el Perú, que se construyeron las fortificaciones de San Juan y la isla comenzó a repoblarse. Ahora, la conquista de Cuba se llevó a cabo de modo más sistemático que la de la española. Puesto que Colón había sostenido que se trataba de tierra firme, la corona siempre tuvo interés por emprender la conquista, colonización y evangelización de Cuba.
Tras el bojeo de Sebastián de Ocampo, que demostró que era una isla, se aprestó en la Española una expedición de conquista y colonización. Diego Velázquez, con el título de almirante, desembarcó en el extremo oriental de la isla con unos 300 acompañantes. Allí fundó la ciudad de Baracoa y recibió refuerzos procedentes de Jamaica bajo el mando de Pánfilo de Narváez. La expedición se dividió entonces en 3 columnas. 2 seguirían las costas, marchando y navegando de este a oeste, y la tercera, bajo el mando de Pánfilo de Narváez, marcharía por el centro. La única oposición seria por parte de los indios fue la que dirigió el cacique Atuey, que había llegado de la Española con noticias acerca de la crueldad y avaricia de los conquistadores. Capturado por fin y condenado a morir en la hoguera, se cuenta que Atuey se negó a recibir el bautismo, que según el sacerdote le abriría las puertas del cielo, pues si los cristianos iban al cielo, él no deseaba estar en tal lugar. Aunque los indios prácticamente no opusieron resistencia, los españoles, y en particular la columna mandada por Pánfilo de Narváez, se ensañaron con ellos. La matanza de Caonao, en que los españoles destruyeron toda una aldea de indios desarmados, fue solo una de muchísimos incidentes parecidos. Más tarde se estableció el régimen de encomiendas y el trabajo forzado en busca del escaso oro que había. El desaliento de los indios fue tal que en muchos casos hubo suicidios en masa. Otros murieron a causa de enfermedades hasta entonces desconocidas entre ellos y traídas por los españoles. Como en el resto de las Antillas, la raza india estaba destinada a desaparecer o a ser absorbida por los conquistadores que se juntaron con las indias, ya fuera legal, ya ilegalmente, aunque casi nunca sin antes bautizarlas por aquello de no unirse con infieles. Cuba, en mayor grado que la Española o Puerto Rico, se volvió centro de expediciones hacia tierra firme. Fue allí que se organizaron las empresas dirigidas hacia México y la Florida. En vista de que el oro era escaso, muchos colonos se trasladaron hacia esas nuevas regiones. El resultado fue que ya en 1525 la isla estaba sumida en la pobreza. La sociedad indígena, desarticulada por la llegada de los españoles y arrancada de sus faenas para dedicarse a la búsqueda de oro, no podía satisfacer siquiera las necesidades alimenticias de la escasa población. Pronto hubo alzamientos de indios con las consiguientes matanzas. Las comunicaciones entre las 7 ciudades fundadas por Velázquez eran malas, y en todo caso las supuestas ciudades no pasaban de pobres caseríos. En tales circunstancias, la iglesia demoró en establecerse debidamente y no fue sino hasta fines del siglo XVI, con el establecimiento de un convento franciscano y otro dominico en La Habana, que la vida eclesiástica comenzó a cobrar vigor. Muy bien, y hasta acá llegamos con este repaso sobre Puerto Rico y Cuba, con todo lo que significó la llegada de los españoles y el papel que empezó a tener la iglesia en medio de ese contexto. Como siempre, la historia nos deja para pensar y aprender, tanto de lo bueno como de lo que no se hizo bien. Si el video te sirvió o te dejó alguna inquietud, puedes dejar tu comentario, compartirlo, y te invito a seguir acompañando el canal para seguir recorriendo juntos la historia de la iglesia. Nos vemos en el próximo video.